La Hora Bautista es el programa de la primer iglesia bautista en la ciudad de Salto. Estamos en la calle Juncal número 56 desde hace 75 años predicando la palabra de Dios para la ciudad de Salto y alrededores. Quien les habla es el pastor Héctor Catani y estamos contentos de que usted nos siga acompañando en esta mañana de día sábado en nuestro programa La Hora Bautista. Estamos en la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, por Del Parque, FM 105.1. Y animamos a todos los habitantes de Salto que puedan acompañarnos. Hoy sábado a las 19 horas tenemos culto de alabanza y predicación bíblica. Mañana domingo en la mañana tenemos 9:30 horas el culto y por la tarde a las 19 horas. Todos están bienvenidos, pueden visitarnos y juntos leer la palabra de Dios y buscar bendición de Dios para nuestra vida y nuestra familia. Ahora les animo en la palabra de Dios al Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versículo 39 en adelante. Quiero hablar con ustedes acerca del tema la copa de agonía. Veamos de qué se trata aquí en la palabra de Dios. Lucas 22 y verso 39. Dice la Biblia: y saliéndose fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra de Dios nos habla aquí, en esta escena, en el huerto de Getsemaní, donde el Señor Jesucristo se apartó de sus discípulos para orar, puesto sobre sus rodillas. La palabra de Dios nos está diciendo allí que algo extraño había, y esto era una copa. Cuando el Señor vio esa copa, dijo a su Padre: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y esto despierta en nosotros muchas inquietudes. Nos preguntamos qué es lo que el Señor veía en esa copa. Y allí había algo realmente desconocido, porque en esa copa estaba el pecado de las personas de todas las edades de la humanidad. Era una copa inmunda, era una copa asquerosa, era una copa donde estaba la muerte y donde quien la enfrentaba era el autor de la vida. Estamos frente a una copa que no era natural y que daba cierto miedo al punto de tener que ingerir ese contenido. Entonces, entre muchas de las especulaciones que se han hecho, lo que podemos decir concretamente, allí estaba el pecado del hombre. Esa bebida que contenía esa copa que daba miedo al punto de que podía aterrorizar a cualquiera, era el pecado del mundo. No hay ninguna duda acerca de eso. Usted puede imaginar el pecado de la gente de todas las épocas, de todas las edades de la historia humana, y sin duda que eso produce temor. Getsemaní es un lugar de decisión. Este era el paso previo para llegar a la cruz. Aquí en Getsemaní era la antesala de la salvación, el paso previo a llegar a la cruz. De modo que nosotros podemos notar aquí una gran actividad satánica alrededor de esto. El Señor le había vencido al diablo ya en el desierto, pero de algún modo el diablo se repuso y quiso seguir al Salvador hasta la cruz. El Señor se puso sobre sus rodillas y oró. Dice el texto que hemos leído. Su alma estaba aquí sumida en una gran tristeza. Los discípulos no le pudieron acompañar en la oración. Ahora, este pasaje, cada vez que lo leo, es muy alentador para mí, porque el Señor estaba orando a su Padre por misericordia por nosotros los pecadores, y es de gran aliento saber que ese día mi nombre estaba
en la lista de oración del Señor Jesucristo. Él sabía que 2000 años después yo iba a necesitar de un gran Salvador, un gran pecador como yo, iba a necesitar un Salvador como Cristo. Él estaba orando por mí y eso realmente a mí me conmueve, saber que el Señor, puesto de rodillas, oró clamando por misericordia sobre el hombre pecador, entre los cuales me encuentro yo. El escritor a los Hebreos, cuando da más detalles sobre esta oración, dice en el capítulo 5 y en el versículo 7 que el Señor allí estaba orando, dice, con ruegos y con súplicas y con lágrimas. Había lágrimas aquí en esta oración. Eran esas lágrimas que expresaban el amor de Cristo Jesús por el pecador. Ahora, mire, dice la palabra de Dios aquí, que el Señor vio esta copa y le dijo a su Padre que no se haga tu voluntad sino mi voluntad sino la tuya. En esta copa tenía como contenido el pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 3 y versículo 23, por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pues ha sido el pecado los que nos separó de Dios, que nos alejó de un Dios santo. A veces tratamos de explicar que esto es como agua y aceite, no puede juntarse un Dios santo con un hombre tan pecador. Se necesitó de la intervención de Cristo, se necesitó de la muerte de Cristo. Y en ese lugar tan simple como un madero, como esa cruz, fue el punto de encuentro del Dios santo y el hombre pecador. Y Cristo fue el mediador. Por eso la palabra de Dios lo asegura, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. El pecado realmente es un tormento para el hombre. El pecado realmente es algo que lastima profundamente al hombre. Y Cristo aquí estaba Él orando por los pecadores, como hemos dicho, era el paso previo a la cruz. Él estaba allí realmente derramando su corazón como aguas, orando a favor del pecador. Entonces, podemos pensar en esa copa inmunda, los pecados de Nerón, aquel hombre que incendió una gran parte de Roma, ese hombre que mató a su esposa y hasta un asesinato, dice la historia. Todo el pecado de ese hombre perverso, de ese emperador romano, estaba ahí en esa copa. Si pensamos en hombres como Adolfo Hitler, aquel que bajo su gobierno 6 millones de judíos fueron muertos de las formas más violentas, más terribles, en los hornos, en las cámaras de gases, donde hicieron experimentos con los hombres, y todos los actos malvados de Adolfo Hitler estaban allí en esa copa. Y usted puede ir revisando a los hombres más malvados y más perversos de la historia, pero sin olvidarse de que en esa copa estaba su pecado y estaba mi pecado también. Era una copa horrenda, era una copa horrible. Dice la palabra de Dios que el Señor dijo a su Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor estaba dispuesto a pagar el precio. Él estaba dispuesto a beber de esa copa inmunda, asquerosa, porque su amor por el pecador es un amor intenso, es un amor profundo. No hay demostración de amor más sublime que la que Cristo mostró en la cruz del Calvario por el hombre pecador. La copa y su contenido. Quiero hablarles unos momentos de esa copa que consumió el Señor Jesucristo. Dice ahora la palabra de Dios en 2 de Corintios 5 y el verso 21. Dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. No solamente él vio la asquerosidad y la inmundicia del pecado, sino que él llegó a beber de toda esa escoria humana. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto, dice la palabra de Dios: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y aquí aparecía la palabra agonía.
Es la palabra que se utilizaba en las batallas. Cuando los soldados iban a la guerra, era la palabra griega agón. Y eso nos hablaba de una gran batalla, de una gran lucha. Y es lo que el Señor estaba teniendo en esa oración. Él estaba batallando en una gran lucha con su Padre para que arrancar misericordia que alcanzara nuestras vidas, la vida de los pecadores. Esta oración fue algo profundo. Esta oración, dice la palabra de Dios, fue a favor de nosotros los pecadores. La palabra agón también se utilizaba en las grandes competencias atléticas o a veces en la lucha libre mismo. Y entonces, por donde usted mire ese término, por eso hablamos de la copa de agonía. El Señor estaba luchando para que Él pudiera llegar a esa cruz y morir para cubrir todo el pecado inmundo que habitaba en esa copa. La palabra de Dios nos enseña que era necesario que Cristo muriera y nos dice claramente, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo podemos ser salvos. Él necesitaba ir a esa cruz para morir por el pecador. Y nosotros necesitáramos que en esa cruz Él se ofreciera como nuestro sustituto. Si el Señor no hubiese llegado a esa cruz, nosotros estaríamos perdidos para siempre. Él vio esa copa, era la copa de la agonía, esa es la copa de la batalla, la copa de la lucha. Él tuvo que sobreponerse a esa copa y tuvo que llegar a la cruz para morir por el pecador. El Señor bebió esa copa, Él murió y Él triunfó. Me gusta como el apóstol Pedro lo dice la palabra de Dios aquí en 1 de Pedro 3 y versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esto es lo que nosotros conocemos como el sacrificio, como el sufrimiento vicario de Cristo. Eso quiere decir la palabra vicario, Cristo muriendo por nosotros. Él murió como nuestro sustituto. Esa muerte en la cruz ya no era un drama. Esa muerte en la cruz era la solución de todos los problemas. Todos los pecados de la raza humana podían hallar perdón en esa cruz. Él murió en esa cruz. Nosotros sabemos que el pecado que lastima la vida del hombre, el pecado que lleva las almas al infierno, allí en esa cruz alguien murió y derramó sangre preciosa para limpiar ese pecado que nos lastima, que nos atormenta. La solución de su pecado y de mi pecado hoy en este siglo XXI está en el poder de la sangre que Cristo derramó en la cruz. La palabra de Dios dice aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre que Cristo derramó en la cruz provee de perdón de pecados. La sangre que Cristo derramó en la cruz provee salvación eterna para el hombre pecador. La palabra de Dios nos enseña que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosenses capítulo 1 y versículo 20, dice que Él consiguió la paz para nosotros mediante la sangre de su cruz. Esa sangre produjo en nosotros paz para con Dios, trajo a nuestra vida perdón de pecados. Esa sangre que Él derramó en la cruz trajo salvación eterna. La palabra de Dios dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 12, dice la palabra de Dios, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto, este pasaje de la Biblia? Dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados,
Cuando yo creo, la Biblia dice, Él me da salvación eterna. Cuando yo creo en Cristo como mi único y suficiente Salvador, Él me da salvación eterna. Ese sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Él no tiene que estar repitiendo periódicamente ese sacrificio. Ese sacrificio fue una obra perfecta, fue una obra completa a favor del pecador. Un solo sacrificio. Dice aquí la palabra de Dios, una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa palabra santificado quiere decir apartados para Dios, separados para Dios. Y el día que Cristo murió en esa cruz y nosotros hemos creído en Él como Salvador, Él nos apartó para Dios, nos separó para Dios y nos hizo miembro de la familia de Dios. Qué gran privilegio el que tenemos nosotros. Él bebió la copa más inmunda. Y ahora yo quiero invitarle a usted, mi amigo oyente, ¿por qué usted no bebe del agua de vida y es salvo por Cristo Jesús? Jesús dijo estas palabras en el Evangelio de Juan capítulo 4 y el versículo 14. Él dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Él vivió la copa más inmunda, pero usted puede beber la copa del agua de vida. Esa copa puede volverse en usted una fuente que salte para vida eterna. Usted necesita a Cristo, necesita conocerle a Él, necesita conocerle como el único y suficiente Salvador de su vida. Pensando en Cristo, hace 2000 años que Él murió en esa cruz, Él ya hizo su parte, ya hizo su obra. ¿Y ahora qué hará usted con Cristo? Usted necesita reconocer una realidad que puede ser dura. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores, pero Cristo puede ser su Salvador. Su sangre preciosa le limpia de todos sus pecados. La palabra de Dios nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que esa sangre no pueda limpiar. No hay maldad que esa sangre no pueda limpiar. La sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado y nos provee a nosotros una salvación eterna. Allí en Getsemaní, Él bebió esa copa de agonía. Era el paso previo para llegar a la cruz. Él superó esa etapa, llegó a la cruz, murió y al tercer día Dios le levantó de entre los muertos. Cristo se levantó triunfante. El Cristo que mataron en la cruz hoy vive y está sentado a la diestra de Dios y vive para siempre. En ese Cristo yo quiero invitarle a que usted crea, que ponga su fe en Él. Y la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ese es el regalo más precioso, más maravilloso que Dios le puede dar a un ser humano. Vida eterna, una vida para siempre, que no termina, que no acaba, que no tiene fin. Es la clase de vida que Dios quiere regalarle. Venga a Cristo. No se quede con un corazón endurecido, no se quede con un corazón cerrado. Crea en el Señor. Hay perdón de pecados para usted. Hay salvación eterna para usted. Quien les está hablando en el año 1979 sintió como esa sangre preciosa me limpió de todo pecado y esa sangre preciosa proveyó de una salvación y salvación eterna. Hoy tengo un corazón agradecido a Cristo, por eso le sirvo, por eso predico en su nombre, por eso queremos cumplir con su mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese Evangelio que salva, ese Evangelio que da vida eterna, ese Evangelio que puede traer una fiesta a su alma. Su alma no tiene por qué estar enlutada, su alma no tiene por qué estar gobernada por la tristeza. Su alma puede tener una gran fiesta y esa fiesta solamente lo produce cuando el Evangelio entra a su vida. El Evangelio que salva, el Evangelio que provee vida eterna. Venga a Cristo. Nosotros queremos ayudarles. Somos la Hora Bautista. Y recuerde que la Hora Bautista es el programa de la primera iglesia bautista en la ciudad de Salto. Estamos en la calle Juncal número 56.
Y queremos invitarles para hoy sábado a partir de las 19 horas que pueda venir y compartir un culto de alabanzas y de predicación bíblica junto con nosotros. Buscamos la voluntad de Dios y buscamos que Dios esté hablando a nuestras vidas y trayendo bendición para nuestra vida y para nuestra familia. Acompáñenos hoy sábado, 19 horas, calle Juncal 56. Y los domingos por la mañana a partir de las 9:30 horas tenemos el tiempo de alabanza y de predicación de la palabra de Dios. Y este domingo de enero, último domingo del mes de enero, tenemos a partir de las 19 horas tiempo de predicación de la palabra de Dios. Soy el pastor Héctor Catani, me gustaría mucho conocerles y saludarles en forma personal y que juntos busquemos que Dios habla en nuestra vida y que Dios nos dé de su bendición. Siga con nosotros, vamos a ir a un tiempo de alabanza y después de la alabanza vamos a la publicidad y seguimos con más predicación bíblica, con más hora bautista para usted.